Primera a los Corintios 8:13. Dice el verso 13: por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Esto fue lo último que platicamos, aunque abordamos una parte del capítulo 10, donde Pablo insiste que el problema no es la comida, sino la conciencia del otro. Y que como conclusión no voy a usar mi libertad como ocasión para poder lastimar a algún hermano débil, a algún hermano pequeño. Regreso al capítulo 8 porque no hemos visto el 9 y por eso ahora vemos que el 8 va cerrando cuando dice que la comida, que es algo legítimo, comer es legítimo, comer carne es legítimo también. No hay en la Biblia, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, ninguna tendencia al vegetarianismo. Estamos de acuerdo que a veces, y en la mayoría de las veces, los animalitos son maltratados a lo largo de su vida y son matados de manera cruel y descuidada. Y en contra de eso sí estamos. La Biblia dice que aún el justo tiene misericordia de su bestia, y cuando hablamos del diluvio vimos cómo Dios se cuidó de salvar los animales. Pero la Biblia no dice que en este tiempo esté prohibido matar animales y comer. En la corriente de la literatura del Pentateuco, que llamamos sacerdotal, porque el Pentateuco está formado de distintas tradiciones o escritos que vienen de distintas épocas y lugares. En la corriente llamada sacerdotal, se piensa en una época donde tanto el hombre como los animales comían hierba. Génesis. Y toda hierba verde les será para comer, dice con respecto a los animales. Claro, esto es más bien una idea paradisíaca que es como una especie de arquetipo en la mente de los seres humanos de una época, un inicio donde todo era hermoso. No siempre esto es una realidad, a menos que apunte en una dimensión escatológica a la resurrección, a un nuevo mundo. La realidad es más bien otra. Cuando nosotros vemos la anatomía de los animales, sabemos que fueron creados para matar y comer. Por ejemplo, un león tiene garras y tiene colmillos, ¿no? ¿Qué pasaría si el león quisiera o hubiera tenido que comer alguna vez hierba? No tiene, como la vaca, el estómago o los estómagos capaces de digerir la hierba. ¿Y qué pasaría si esos leones crueles y malvados no se comieran a esos pobres y tiernos venaditos? Pues que los venaditos se multiplicarían de manera incontrolada, se comerían toda la hierba y luego todos los venaditos se morirían de hambre. Y todos los seres humanos también, ¿no? Entonces, el diseño de la naturaleza es mucho más complejo que el sueño de que todos podríamos comer hierba, hasta los leones, ¿sí? En realidad, lo que la Biblia dice es que no comamos la sangre como un respeto, un reconocimiento a que hemos sacrificado a un ser vivo y que todo ser vivo es una criatura de Dios y que debe ser reconocida como tal. Comer entonces es legítimo, comer carne es legítimo. ¿Qué tipo de carne? Cualquiera, porque aunque hay prescripciones en la ley, y ya lo mencionamos, de no comer cierto tipo de animales,
También recordamos hace 8 días la visión que recibe Pedro diciéndole que mate de cualquier animal que se le muestra allí, bajo un principio más grande que los preceptos de la ley mosaica, que de Dios es toda la tierra y lo que llena la tierra, y todos los animales son de Dios. A pesar de esa legitimidad de la comida, Pablo dice: pero yo estoy dispuesto a no comer carne si comiéndola lastimara a mi hermano, estoy dispuesto a dejar de comer carne. Es decir, en la búsqueda del interés del otro y no de mi propio interés, que en eso nos quedamos, estoy dispuesto aún a dejar ciertas cosas legítimas para que el otro se sienta bien. Esto pasa a veces hasta dentro del propio matrimonio. ¿Y yo por qué le voy a pedir perdón si ella fue la que se enojó? Si cada uno piensa que el otro es el que tendría que pedir perdón, que el otro es el que me tiene que buscar, entonces no se arreglan las cosas. Los pleitos se pueden volver de una semana, de un año, de 5 años, porque como el otro tuvo la culpa, yo no estoy dispuesto a ceder. Pero la actitud aquí es ceder, incluso en un derecho por amor del otro. Y como la carne se consideraba sacrificada a los ídolos y por tanto contaminada, tenemos una historia en el libro de Daniel. Daniel fue llevado cautivo junto con otros príncipes del pueblo de Judá a la ciudad de Babilonia. El rey Nabucodonosor, un rey que buscaba el esplendor de su nación, quiso rescatar jóvenes de los países conquistados, rescatar su sabiduría y brindarles la sabiduría caldea y tener así gobernantes ilustrados de cepa real y noble. Y en esa situación es que Daniel fue llevado a Babilonia, pero todo lo que el rey comía estaba ofrecido a los dioses. Y dice el relato del libro de Daniel que pidieron estos jóvenes al administrador del rey que cuidaba de ellos que les permitiera no comer la comida del rey. No comer la comida del rey era abstenerse de esos platillos suculentos, especialmente carne y vino. Pero como toda esa comida bien elaborada se consideraba contaminada por los judíos, a ellos no les iba a restar más que comer verduras y agua. Entonces el administrador dijo: no puedo hacer eso, porque si cuando pasen unos días el rey me dice: ¿y por qué estos jóvenes están tan flacos? Y yo le digo que porque no les he dado bien de comer, me va a cortar la cabeza. Entonces dice Daniel: bueno, vamos a hacer la prueba, déjanos unos días así, y si baja nuestra semblante, decae nuestra salud también, entonces vamos a comer lo que tú nos digas. Luego entonces les dan unos días para que ellos coman lo que ellos consideren que no es alimento contaminado, y al cabo están lozanos, están robustos y continúan entonces con sus propias comidas, que no ni nada sacrificado a los dioses. Y alguien dirá: bueno, ahí está el ejemplo. Y seguramente algunos cristianos del primer siglo, sobre todo los conocedores de las letras hebreas, deben haber dicho: vamos a hacer como Daniel, no vamos a comer carne sacrificada a los ídolos.
Y bueno, mi intención no es que nos peleemos, que yo tengo la razón, porque ya leímos Romanos 14, donde dice que el que come, para el Señor come, y el que no come, para el Señor no come, y ambos damos gracias a Dios y hacemos las cosas para Dios, y lo más importante es que nuestra conciencia no nos acusa. Y es precisamente en ese contexto de Romanos 14 donde está aquel versículo que también a veces cantamos y que dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Lo canto porque así lo recordamos mejor, ¿verdad? ¿No es cierto que se acuerda más de los cantos que de las predicaciones? Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, está en ese contexto de que uno hace caso del día y otro no, uno come y otro no come, pero todos lo hacemos para Cristo, ¿no? A partir de esa base, entonces hemos de reconocer, dice Pablo, que si mi derecho de comer como cristiano maduro pudiera lastimar a un débil, voy a dejar de hacerlo. ¿Por qué digo que el comer de todo es más de un cristiano maduro? En primer lugar, porque el cristiano maduro ha entendido que el cristianismo no es una especie de magia. Acuérdense que la magia funciona por objetos, por cosas exteriores a nosotros, por fórmulas y hasta por comidas, ¿no? A alguien le dieron su tecito con toloache y ahora está casado, ¿no? Entonces, digo, funciona entre comillas porque precisamente ya hemos insistido en que la magia no funciona, ni hace nada, ni pasa nada. Es una mera superstición, es un mero aire, diría el texto hebreo, una vanidad. Pero de cualquier manera la creencia de la gente está puesta en cosas exteriores. Y todavía el sacerdocio arónico estaba muy puesto en cosas exteriores. Por ejemplo, dice que en el templo no deberá entrar ningún sacerdote, aunque fuese de la familia de Aarón, aunque fuese sacerdote, no podía entrar ningún sacerdote con defecto, ni cojo, ni manco, ni sin un testículo. Ahí dice claramente eso, ¿no? Hoy diríamos que nos parece un acto discriminatorio, ¿o no? Aparte de que el pobre está defectuoso, ahora no puede adorar a Dios, ¿no? O no puede entrar al templo. Y como eso, pues hay muchas ideas todavía de la exterioridad. Aquella prescripción de que si el hombre tiene espíritu de celos, piensa que su esposa lo engaña, pero no lo sabe a ciencia cierta. ¿Qué podía hacer el hombre que tiene sospechas de que su esposa le engaña? Había todo un rito. El nombre técnico es la ordalía de los celos. La ordalía de los celos. Era llevar a la esposa ante el sacerdote en el templo. El sacerdote prepararía un agua con cenizas de una vaca roja, que por cierto, entre los judíos tradicionalistas modernos que están tratando de crear una vaca roja, ¿no? Unas cenizas de la vaca roja con tierra del templo. Se leía una maldición ante esa mujer. Se quemaba también esa maldición, se echaba todo en el agua y ella tenía que beber esa agua. Y si esa mujer era culpable, iba a ser maldecida, iba a ser castigada. Se le iba a caer el vientre, se iba a volver estéril. Y si esa mujer era inocente, no le iba a pasar nada, pero ese nada, entre pronto ya la habían avergonzado, la habían pasado por un proceso terrible, ¿no?
Entonces, quiero que vean que la ley mosaica todavía está saturada de cuestiones de prioridad. De ahí que no era tan extraña la tradición de los ancianos, cuando piensan que comer sin lavarse las manos contamina espiritualmente. Por eso digo que en primer lugar el cristiano sabe que la vida espiritual, la relación con Dios, no depende de ninguna exterioridad. La relación con Dios depende de nuestro corazón. De ahí que no nos interesa comer o no comer cerdo, porque ya leí Pablo que comer carne no me hace mejor y no comer carne no me hace mejor. Ninguna de las dos cosas me hace ni mejor ni peor. Es un asunto del corazón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es más espiritual? ¿Los que se sientan aquí en la primera banca o los que se sientan hasta allá atrás? ¿No será que Ramón anda medio en pecado y por eso se va hasta allá atrás? No es una cuestión del lugar, de la ropa, de la comida, ni del día, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, ¿por qué la historia de Daniel? Bueno, ya que estoy platicando con puros hermanos maduros, les diré también que el libro de Daniel pertenece a un periodo de la literatura judía donde existen los libros pseudoepígrafos, es decir, libros escritos a nombre de un personaje antiguo, pero que no son de ese personaje. El libro de Daniel no fue escrito por Daniel. Daniel debe haber vivido en el siglo VI antes de Cristo. Y el libro de Daniel se escribió a mitad del siglo II antes de Cristo. Esa es una primera razón. ¿Cuál era la situación de los judíos a mitad del siglo II antes de Cristo? Es decir, por allá del año 160, la dominación griega. ¿Y qué pretendían los griegos con los judíos? Que abandonaran sus ideas y sus costumbres judías y se volvieran helenistas, es decir, se volvieran con las costumbres de todas las ideas griegas. Así que se prohibió la circuncisión bajo pena de muerte. Se quemaban los libros sagrados, se prohibió el sábado, se introdujo una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén. En ese contexto, los judíos tenían que rescatar las historias y crear una literatura que diera a todo el pueblo la fuerza para resistirse a todo lo que consideraran que iba a romper su identidad judía, que iba contra las reglas de su identidad judía. Entonces, no es un texto que pueda probar que espiritualmente de verdad le hubiese pasado algo a Daniel si se come la carne que comía el rey. El objetivo y la inspiración de ese texto va más allá. La idea es que aún en circunstancias de persecución, donde se nos presiona para renunciar a Dios, renunciar a la fe, renunciar a Cristo, nosotros hemos de ser fieles, cueste lo que cueste. Ahí está el relato también del horno de fuego y del foso de los leones, que tiene el mismo propósito. Y ese Apocalipsis del Antiguo Testamento, que es Daniel, se escribe entonces, al igual que el Apocalipsis del Nuevo Testamento, en una situación de persecución contra los creyentes, donde muchos han de poner la vida y a través de estos libros dan la fe y la esperanza para mantener su fidelidad a pesar del martirio. Continúo entonces. En el capítulo 9, el versículo 19, me adelanto un poquito al versículo 19. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. El capítulo 9, a primera vista, parecería un tema, un capítulo insertado allí que no tiene nada que ver.
porque el capítulo 8 está hablando de los ídolos y la comida, tema que se vuelve a tocar hasta la mitad segunda del capítulo 10. ¿Qué pasó en el 9 y en la mitad del 10? ¿Se le olvidó a Pablo de lo que estaba hablando? No. El tema está perfectamente conectado y por eso es que ahorita me estoy adelantando al verso 19 del capítulo 10. Aunque soy libre respecto a todo, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Es decir, no voy a comer carne si con ello escandalizo a mi hermano pequeño. ¿Por qué estoy renunciando a mis derechos y a mi libertad? 19. Porque me he hecho esclavo de todos, con un propósito, que todos sean edificados, que todos permanezcan en la fe o incluso que vengan a Cristo. Por eso en el verso 20 dice, a los judíos me he hecho judío y a los gentiles me he hecho gentil. Estoy dispuesto a ceder, estoy dispuesto a renunciar a cosas, a derechos, a libertades, para ganarlos para Cristo. Y ese es el contexto del capítulo 9, donde Pablo va a empezar a hablar de su apostolado. No se le olvidó el tema y de repente ya se metió a otro tema, ¿no? Ya cambio de página, ahora vamos a hablar del apostolado. No, queda adentro del contexto de que los demás, el interés por los demás es primero. ¿Cuál es hoy el interés de los modernos apóstoles? Por ahí publiqué un videíto, ¿no? O republiqué un videíto en el Face sobre el canal Enlace, que tiene ahí unos pedacitos de diferentes predicadores, pero que lo común pues es el deseo de que la gente tenga dinero. Entonces por ahí se está diciendo, en el canal Enlace primero es el dinero y luego son las cosas. No quieras que Dios te bendiga primero y luego que des el dinero. Primero el dinero. Y ahí lo dicen claramente, ¿no? Y si no traes efectivo, pues puedes dejar cheque o puedes firmar una promesa para cuando se venza tu inversión o de tu carro, de tu casa, de tus joyas. Generosos. El problema es la actitud de querer convencer a la gente de darlo todo a cambio de la bendición. La bendición es por gracia. La bendición no se compra. El problema es convencer a la gente de que dé para que yo, el apóstol, me haga rico. La familia dueña del canal es la que se queda con los más millones de dólares. Y los predicadores, por supuesto, ¿no? Pero ya vimos que los apóstoles, aunque administraban el dinero, pero no se quedaban con ello, sino pobres en la iglesia. Y dice Pedro y Juan cuando se encuentran con aquel cojo en la entrada del templo y les pide limosna a los apóstoles, ¿no? Entonces los apóstoles le dicen, míranos, el Señor nos ha bendecido con estos trajes de seda de miles de dólares, ¿verdad? Mira mi relojote, ¿verdad? Así dijeron. Los vio el cojo llegar en un carro último modelo con 6 caballos de fuerza. No, míranos, no tenemos plata ni oro, ¿verdad? Los apóstoles modernos en su mayoría son falsos apóstoles y ese es el tema del que vamos a tratar. Porque una primera credencial es que Pablo ha abandonado muchas de sus de apóstol por bendecir a las iglesias. No me quiero extender mucho en el tema de los apóstoles porque en los primeros capítulos de Corintios ya hablamos de ellos, ¿no? Entonces, si usted necesita escucharlos, bueno, ahí están en los videos.
Pero dice en el capítulo 9:1, no soy libre, no soy apóstol. Es decir, ¿por qué pregunta no soy libre? Pues porque ha renunciado a la libertad de comer carne, sacrificada a los ídolos, cuando a ciertas personas escandaliza. Y como a eso ha renunciado a muchas otras cosas. Pero no porque no sea libre, esta es una renuncia voluntaria. Pablo también, a los filipenses les decía, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La misma actitud, misma decisión que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue? Ahí mismo continúa y dice que siendo en forma de Dios, se anonadó voluntariamente. Voluntariamente se anonadó. Voluntariamente por su gloria. Por eso Pablo pregunta, ¿no soy libre? Sí lo soy. ¿Por qué dejo algunas de mis libertades siendo yo libre? Lo hago voluntariamente, por amor. No soy apóstol. De manera muy rápida, nada más recuerdo que hay dos posturas, las que dicen solo hubo 12 apóstoles y las que quieren ver en cualquier que se encumbra en la iglesia un apóstol. No hubo solamente 12 apóstoles. La prueba es que Pablo no era de esos 12 y dice, no soy apóstol. ¿Y cuál es la respuesta lógica? ¿No soy libre? Sí soy libre. ¿No soy apóstol? Sí soy apóstol. ¿Sí? Hubo más de 12 apóstoles. Hay 12 apóstoles del Cordero, 12 apóstoles de Cristo que representan que la iglesia es el Israel espiritual. Pero no se limita el número de apóstoles. El Señor envió aún otros 70 y después de su ascensión el Espíritu Santo envía a ministros a abrir iglesias nuevas. Esos son apóstoles. Solamente no pensemos que un apóstol persona que tiene más dignidad, más poder que los demás. No pensemos que el apostolado es como ir ascendiendo de cargos en el ejército. Yo era un maestro de escuela dominical, era como un cabo. Luego ya fui pastor, ya es como ser capitán. Bueno, pero ahora soy profeta, coronel, pero ahora quiero llegar a general. ¿Sí? Apóstol. Y hay apóstoles que hacen sus redes apostólicas para ser apóstol de apóstoles. O sea, generalísimo, ¿no? Obispo de obispos y apóstol de apóstoles es algo que solo Cristo puede ser. Esto puede sonar duro. El pastor de los pastores es Cristo. El único obispo de los obispos es Cristo. El único apóstol de los es Cristo. Un verdadero apóstol no es un cargo jerárquico superior. Es el hecho de que cualquier anciano haya sido enviado fuera de la localidad. Nada más. Eso es todo. Y ese ser enviado fuera de la localidad, en general, desde la perspectiva humana, no es un gran privilegio. Porque que me manden a abrir una obra nueva es enfrentar la dureza, la carencia, la persecución, el rechazo y hasta el olvido de los que me mandaron. Que luego ya ni me ayudan, ni se acuerdan, y cuando regresé ya ni me reciben. Bueno, así le pasó a Pablo, ¿no? Entonces, ser apóstol es muy, muy difícil. ¿No son ustedes, no he visto a Jesús nuestro Señor? La prueba del llamado, Pablo lo encuentra en la aparición de Jesús en el camino a Damasco. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? ¿Cuál es la mejor señal de que yo fui enviado a formar nuevas iglesias? Fui enviado a predicar el Evangelio. ¿Cuál es la señal, la prueba, la garantía?
el fruto, los creyentes que formaban la iglesia de Corinto, que no habían conocido a Cristo, que a través de Pablo lo conocieron y ahora son la iglesia de Corinto. Ese es el fruto. ¿Me explico? Miren, hoy tenemos, desgraciadamente, algunos hermanos muy jóvenes que a veces son enviados de misioneros sin haber madurado todavía un ministerio en su iglesia local. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era un hermano muy preparado porque él conocía la ley de Moisés como nadie, así me atrevo a decir, como nadie, pero todavía desanimado porque la iglesia lo había rechazado. Muchos cristianos pensaban que era una especie de espía que después de perseguir a los cristianos se hacía pasar por cristiano y una vez que tuviera a todos identificados iba a poder ir por cada uno de ellos. Entonces él se fue al desierto de Arabia y dijo: yo ya no quiero ver nada con los hermanitos, ¿verdad? ¿Usted se ha decepcionado de una iglesia alguna vez? Pues lo mismo le pasó a Pablo, ¿no? Pero Bernabé, que en realidad se llamaba José, pero su apodo era Bernabé y era un apodo muy bonito porque Bernabé en arameo quiere decir el hijo del profeta. Y profeta, como lo veremos, ya vamos a llegar al capítulo. Como veremos, la profecía tiene que ver con la consolación. Por eso Lucas lo traduce más bien como hijo de consolación. Bernabé se va a buscar a ese Pablo desanimado y apartado y lo trae a Antioquía. Y en Antioquía Pablo empieza a trabajar, aún se llamaba Saúl, empieza a trabajar junto con Bernabé, empiezan a predicarle a no judíos y llega Pablo o Saúl a ser un anciano en la iglesia de Antioquía. Cuando el Espíritu Santo indica al grupo de ancianos que Bernabé y Saulo se deben de ir a abrir nuevas obras, Bernabé y Saulo ya son ancianos, ¿me explico? Ya son maduros, ya tienen un ministerio reconocido por la imposición de las manos. Y cuando el Señor dice, mándenlos, la iglesia ayuna y ora y les impone las manos ahora en reconocimiento de ese envío y los manda. Pero hoy hay algunas agencias misioneras que les dicen a los jóvenes, allá afuera hay un mundo perdido, debes de ir. Y sin dejar de lado que algunos jóvenes pueden haber ido preparados y con una actitud correcta, la mayoría no tiene la madurez espiritual para irse en ese momento. Y no faltará quien incluso solo esté buscando, pues, ay, qué padre ir a conocer otro país, ¿verdad? Claro que sí, me voy. ¿Y qué hacen muchas de estas agencias? Sí te orientan, te medio preparan, pero no te sostienen. Tú tienes que buscar que tus amigos, tus familiares te sostengan. Y a veces las agencias dicen, ya tenemos 30 misioneros. Pablo y Bernabé no se fueron porque allá afuera había un mundo perdido. ¿Cómo, hermano? ¿A usted no le interesa el mundo perdido? Sí, sí me interesa. Pero Pablo y Bernabé no se fueron por eso, ni Cristo. Cuando Jesús a los 12 años de edad ya podía sorprender a los doctores de la ley, yo le pregunto, ¿no podía Cristo ya desde esa edad predicar? ¿No podía haber sanado enfermos? ¿No podía haber echado fuera demonios? No podía. Y los que tuvimos un ministerio desde muy jóvenes sabemos que Jesús podía y más que nosotros, ¿no? Pero no lo hizo. De los 12 a los 30 son 18 años en que había enfermos, endemoniados y gente perdiéndose. Y Jesús estaba en la carpintería.
Señor, pero ¿cómo? Si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿qué haces metido en una carpintería a 18 años? Allá está un mundo perdido. A Jesús le interesaba el mundo perdido y amaba el mundo perdido, pero Jesús fue porque el Espíritu Santo le indicó que fuera. Pablo y Bernabé fueron enviados, no porque había necesidad, la había, por supuesto, pero fueron enviados cuando el Espíritu Santo dijo. ¿Me explico? Nosotros tenemos que irnos cuando el Espíritu Santo dice, no cuando a mí se me ocurre. Ahí está la nube. No, yo ya no quiero vivir en el desierto. Pues si la nube no se mueve, ¿por qué no nos adelantamos nosotros y llegamos a Canaán? ¿No? Espérate que se mueva la nube. Es el Espíritu Santo el que lo tiene que decir. No te muevas porque te emocionaste, porque te mandaron, porque qué bonito es ir a otra parte o porque la gente se está perdiendo. Muévete cuando el Espíritu Santo te lo dice. Y yo conozco pues gente que dice ser apóstol y no tiene fruto de iglesias. Gente que quiere ser evangelista y no ha podido evangelizar a los que están cerca. Primero tenemos que madurar en el ministerio, en la iglesia donde Dios nos ha colocado. Y en segundo lugar, tenemos que ir y tenemos que salir cuando el Espíritu Santo nos diga. Y aún así, el apóstol Pablo se encontró con que muchos de sus congregantes, después de un tiempo de no verlo, lo desconocían como apóstol. ¿Cómo puede ser? Porque llegaron unos apóstoles de esos que traen predicación sensacionalista. ¿Cómo lo sé? Porque Pablo por ahí dice, y ustedes han aceptado a esos grandes apóstoles de manera irónica, ¿no? Y yo creo que eso siempre pasa, ¿eh? Hay gente que se convirtió conmigo y a la que yo bauticé, que hoy no me reconoce como pastor. Pero sabe, es gente que ahora es apóstol de Morris Cerulo o de Ronnie Chávez. Ahora está con los grandes apóstoles, ¿no? Eso que le pasó a Pablo nos pasa hoy a nosotros. La prueba de mi apostolado es el fruto. Si alguien tiene verdaderamente un ministerio, tiene que tener fruto. No me estoy refiriendo a cantidades, ¿no? Porque ya vimos que Noé, si ese fuera el caso, pues fue un fracasado, porque al menos apegándonos al relato, parece que Noé predicó muchos años y tenía una congregación de ¿cuántas personas? Contándose él, 8. Ovejas, 7. Y yo no sé si eran ovejas, porque pues de ahí salió Cam. Y las esposas, no sé si iban porque las mandaban o porque querían, ¿verdad? Pero, bueno, sigamos adelante. Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican. Críticas contra los siervos de Dios siempre va a haber. Tenemos que ser cuidadosos para no ser hallados culpables de hablar mal de quien no debemos de hablar mal. Por ejemplo, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? O sea, ¿qué le criticaban a Pablo? Por la pregunta que hace, probablemente una crítica semejante a la que le hicieron a Jesús. Este es comilón y bebedor. Y dice Jesús, pues a Juan el Bautista lo criticaron, ¿cierto?, por comer chapulines, y en cambio a Jesús lo criticaron por glotón, dicen, ¿no? Ya saben que el chisme siempre le aumenta, ¿no? Por 3 taquitos al pastor ya soy glotón, no, ¿verdad?
No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y Cefas, los hermanos del Señor. Algunas de las preguntas de Pablo y de las respuestas a los problemas nos dejan esto muy interesante. Por allá del siglo VIII y en adelante se empezó a instituir el celibato como obligatorio para el ministro, pero no fue así en los primeros tiempos de la iglesia. El apóstol Pedro, para los protestantes de los apóstoles, para los católicos, incluso el primer papa, estaba casado. La prueba es que Jesús fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra, ¿verdad? Y esto lo podemos relacionar con el capítulo 7, donde hablábamos de la intimidad entre esposo y esposa, y espero que allí fue donde quedó claro que la sexualidad no es pecado, no es mala, porque es creación de Dios. Dios no hace cosas malas. La idea judía y del cristianismo es que la materia es creación de Dios. La expresión de Génesis y todo lo que Dios hizo, lo vio y dijo, he aquí que es bueno, de manera. Así que el cuerpo es bueno y el tener hijos es bueno y la relación sexual es buena. De ahí que Pablo dirá en su carta a Timoteo que el obispo sea marido de una mujer. Cuando Pablo está enlistando las cualidades que debe tener un pastor, obispo es pastor. En el primer siglo del cristianismo no existían las jerarquías que se fueron formando después. Hoy haríamos diferencia entre un pastor, un presbítero, un obispo, un anciano, un maestro, y no hay razón. En el Nuevo Testamento, un maestro es un pastor, y todo pastor es un anciano, y todo anciano es un obispo. ¿Sí me explico? Entonces, en esta comunidad apostólica, yo soy maestro y por tanto soy un pastor, porque el pastor guía, ¿no? La palabra sería también anciano, es decir, alguien que cuando menos se supone que tiene un poquito más de tiempo en el evangelio, ¿no? Como para orientarnos. Y la palabra griega para anciano es presbítero. O sea que yo soy todo eso sin afán de darme títulos, porque significan exactamente lo mismo, ¿no? Presbítero, pastor, anciano, maestro u obispo. Ah, caray, como que el hermano Cristian ya es obispo. Obispo solo quiere decir supervisor, y así le llama el Nuevo Testamento a todos los ancianos. Así que tenemos un obispo en ciernes aquí, el hermano Víctor, ¿verdad? No te vayas a traer tu gorro y tu sotana, ¿verdad? Pero obispo es un supervisor, un anciano. Por eso cuando Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo 3, si alguno anhela obispado, no es que anhela obispado como aquel cargo donde al obispo se le daba un castillo y tenía un ejército y podía cobrar impuestos y diezmos y tenía mucho poder político. Porque entonces la Biblia me estaría invitando a desear, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No, pues claro, muchos pagaban por ser obispos. Ese se llamó el pecado de la simonía. ¿Por qué era tan redituable pagar por un obispado? Porque era muchísimo más lo que se iba a obtener. Pero Pablo no se está refiriendo a un problema de la Edad Media, sino al primer siglo de la era cristiana, donde ser obispo es ser un anciano. Si alguno anhela obispado, el obispo debe ser marido de una mujer, al igual que los rabinos, un hombre casado. Entonces la Biblia no prohíbe que se case, sino más bien aconseja que el ministro se case.
Y luego las características del anciano se repiten en la carta de Pablo a Tito. Y vuelve a decir que el anciano, que el pastor, sea marido de una mujer. No se le pide que sea célibe. ¿De acuerdo? Por eso aquí Pablo dice, ¿no tengo derecho a traer una esposa como los otros apóstoles? A lo mejor era menos duro andar yendo de una ciudad a otra predicando el evangelio, pero acompañado de la esposa, ¿no? Pero Pablo y Bernabé no llevaban esposa. Bueno, de Bernabé no se dice, es probable que no. Luego dice, y como Cefas es el nombre arameo, ni más ni menos que de Pedro. Quiere decir que esa esposa que Pedro tenía cuando el Señor sanó a la suegra, siguió siendo la esposa de él y lo acompañaba en los viajes apostólicos. ¿No les da gusto a las esposas o prefieren quedarse en la casa? Ahora, la esposa de Cefas y la esposa de los apóstoles no, perdóneme, pero no son apóstolas. No son apóstolas. Ya ven que el Face está lleno de chisme, ¿no? Entonces ayer estaba yo viendo la página de un amigo de la adolescencia y tenía ahí agregado a un apóstol que ya murió, que Estelita conoció, ¿verdad? Y había un video de fotos de diferentes épocas de su vida. Y mientras iba corriendo el video, alguien estaba contando de la maravilla que fue el apóstol y la apóstola y de cómo se amaron más que Romeo y Julieta. Y yo dije, bueno, pero ¿quién dice toda esta sarta de tonterías? Alguien que no lo conoció, porque yo lo conocí, pero muy de cerca. Y todo esto es una mentira. Pero una de las grandes mentiras es que esta señora era una apóstola. ¿Sí? Ahora está de moda que si es la esposa del pastor, es la pastora. Con todo respeto para Anita, Anita no es la pastora. No vayan a decir, no, es que como se dice en muchas iglesias, es que nuestros pastores, y es el matrimonio. La esposa no es la pastora. No dudo que haya pastoras. En la reunión de pastores asisten 2 o 3 pastoras. Pero eso no quiere decir que toda esposa de pastor es una pastora. Y si la esposa del pastor no reconoce que no es una pastora, ¿verdad? Lo único que va a lograr es crear un clima de chismes y pleitos entre las hermanas y luego también entre los hermanos. Pero mucho menos la apóstola. Ahora resulta que yo soy el apóstol y bueno, mi mujer cuando menos debe ser la profetisa, ¿no? Y así ustedes podrán encontrar en internet mucho. El apóstol fulano y su esposa la profetisa fulana. Y hay una que manda muchos correos y el otro día estaba viendo uno que decía que va a dar un curso de los espíritus de la noche. Dije, caray, ¿no? O sea, eso pasa porque resulta que la esposa, nomás por ser esposa, ya tiene que ser profetisa y claro que no tiene la madurez ni la preparación y ya anda diciendo puras herejías, ¿no? Ahora hay seminarios por extensión y casi al estilo de la plaza de Santo Domingo, ¿no? Donde lo adecuado, ellos van a la iglesia y le entregan a la pareja un doctorado. Y hace tiempo estuve en la entrega de los títulos del doctorado en una iglesia muy grande, donde a él, al pastor y a la esposa le dieron el doctorado. Yo digo, bueno, tengo mis serias dudas de que el pastor haya estudiado lo suficiente para un doctorado, pero de la esposa no me cabe la menor duda. Que no estudió nada, quiero decir, ¿no? Pero es la doctora, ¿no? O sea, la esposa de Cefas no es la apóstola, ¿de acuerdo? Y dice más el apóstol aquí, como Cefas y los hermanos del Señor. Bueno, esta es otra frase tremenda, ¿no? Los hermanos del Señor. Tanto en el Museo de la Biblia como en nuestra comunidad y en nuestra transmisión, gracias a Dios tenemos muchos hermanos de distintas denominaciones.
protestantes y católicas, y hemos convivido. Cuando estábamos con la iglesia en Portales, recuerden que le rentábamos más temprano para el culto de la iglesia ortodoxa griega. Hemos convivido con muchos, ¿no? Y a veces por eso me gusta aclarar en dónde está un malentendido de discusión. Que veamos que puede haber diferencias, pero que esas diferencias finalmente podrían quedar en un plano secundario. Por ejemplo, en este tema de los hermanos del Señor. ¿Qué quiere decir? Obviamente la pregunta nos tendría que llevar a si María, la Virgen, tuvo más hijos o no. Y en apariencia tendría que ser un tema muy ríspido, un tema terrible de separación, porque en el ala protestante se diría así, María tuvo más hijos y ya. Y en el ala católica se diría, no, eso es quitarle su pureza, su reconocimiento. En alguna ocasión, discutiendo este tema en una parroquia, me decía el sacerdote, bueno, si María hubiera tenido más hijos es hacerla una mujer cualquiera. Pues eso significaría que nuestra pobre mamacita es una mujer cualquiera. No, al contrario, el 10 de mayo se le cantan alabanzas a la mamá, casi se le hace santa, ¿no? O sea, la maternidad no es un pecado, la maternidad no es un problema. ¿Qué tenemos en común católicos y protestantes? Ambos, creer que cuando María concibió a Jesús en su vientre, era una virgen. Que Jesús nació de una virgen. En eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Católicos y protestantes estamos de acuerdo. Jesús es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios no fue engendrado por un varón, por un ser humano, sino fue engendrado por el Espíritu Santo. De ahí que la pertinencia de que María hubiese sido una mujer que no había conocido varón, como ella se lo dice al ángel. ¿Y cómo será esto? Le dice al ángel Gabriel, ella, pues no he conocido varón. Esa es la garantía de la filiación divina de Jesús, es decir, de que Jesús es el Hijo de Dios. Por ello es que María tenía que ser virgen. La diferencia viene después del siglo III de la era cristiana. No fue una discusión de los apóstoles. Por eso en el Nuevo Testamento el tema prácticamente no se aborda. La diferencia, digo, viene después del siglo III, porque cuando el cristianismo recibe la influencia de los gnósticos y de los ascetas del Oriente, vemos ya la idea de que el cuerpo es pecaminoso. De ahí que haya que pensar que una persona que queremos que haya sido santa toda su vida, tengamos que concebirla separada de toda sexualidad. Pero eso no era un problema judeo-cristiano, es un problema de las religiones del Oriente. Hoy la gente con tanta condenación de la sexualidad acusa, es que la concepción judeocristiana, quien dice eso no sabe lo que dice, para empezar, ¿no? La concepción judeocristiana es otra. Dios creó hombre y mujer. Dios creó el matrimonio. Y aún antes de la caída, Dios ya le había dicho al hombre y a la mujer, háganse una sola carne, multiplíquense, llenen la tierra. Y el hombre todavía no pecaba, ¿no? Leyendo un poco a San Agustín, decía San Agustín, que Adán era tan perfecto que ni siquiera tenía deseos sexuales. ¿Ven? El problema ahí está en suponer que el deseo sexual es una imperfección o que es algo contra la naturaleza o cuando menos que va contra la gracia coadjutora que nos ayuda
en nuestra naturaleza. Pero ese no es el punto. Dios nos hizo como somos, hombre y mujer. Estaba leyendo también una de las críticas que hace los cristianos gay y lesbianas de Argentina. Estaban haciendo una crítica al doctor Juan Stam cuando muestra que hay versículos en la Biblia que condenan la homosexualidad. Y ellos decían que en realidad la Biblia nunca condena la homosexualidad. La realidad es, por supuesto, que la Biblia jamás habla en sentido positivo de la homosexualidad. Jamás la defiende, jamás la promueve. Lo que sí la Biblia deja muy claro, antes aún de condenar la homosexualidad, es que Dios hizo hombre y mujer. Y que el matrimonio es santo. Y que la unión sexual, que es lo que constituye al matrimonio, es santo. Y que tener hijos cae dentro del terreno de la santidad. Por eso, los evangelios apócrifos, que son ya del segundo siglo y tercero, y de algo de eso hablábamos en la entrevista del Canal 11. ¿Quiénes ya hicieron favor de verla? Poquitos, bueno, se las recomiendo. Explicábamos que esos evangelios son tardíos, ya están influidos de ideas gnósticas y son los primeros evangelios, no los canónicos, no el Nuevo Testamento, los evangelios apócrifos son los primeros que empiezan a insistir en una virginidad perpetua. Pero ¿cuál sería la idea judía? La idea judía, a diferencia, es que la mujer tiene en el matrimonio y sobre todo en el ser madre una gran bendición. Una bendición que no está peleada con la santidad. ¿Sí? De ahí que si María, la Virgen, tenía que ser virgen para que naciera Jesús. Una vez que Jesús nació y María estaba casada con José, desde la perspectiva judía, María, ¿qué tenía que ser? Una esposa normal, una esposa excelente con sus hijos naturales. La perspectiva posterior al siglo III, después de la escritura de los evangelios apócrifos, fue querer extender esta virginidad de María para siempre, como sinónimo de santidad. Pero bueno, independientemente de lo que hayamos escogido creer con respecto a los hermanos de Jesús, lo que tenemos que subrayar es lo que nos une a católicos y protestantes. ¿Qué nos une? Que Jesús nació de María cuando ella era virgen, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Así que hay varias teorías de a qué se refiere con los hermanos de Jesús. La teoría más directa, que estaría muy en consonancia con el judaísmo y que es la teoría protestante, es que son hermanos, o diríamos medios hermanos, hijos de su misma mamá, pero hijos de José. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, están los nombres, capítulo 6, están los nombres de estos hermanos de Jesús y se menciona a sus hermanas. Otra teoría que está ya en los apócrifos es que José era un viejito viudo cuando se le encargó cuidar a María. Nunca tuvo relaciones con ella, para eso lo escogieron ya viejito, pero de su viudez tenía él hijos anteriores que en la Biblia se llaman los hermanos de Jesús. Y otra teoría más, un poquito más nueva, es que eran primos hermanos y que la costumbre de decirle hermanos a los primos es aquí la explicación de por qué se dice los hermanos de Jesús. Bueno, pero el tema es muy cercano. El ministro no necesariamente debe ser soltero, no le está prohibido casarse. Si tiene don de continencia algún ministro, pues que no se case, qué bueno, ¿no? Pero si no tiene don de continencia, el marido debe ser marido de una mujer, el ministro.
¿sí? Y lo que Pablo dice, tengo derecho de tener que me acompañe en los viajes apostólicos una esposa como a los apóstoles, a Pedro y a los hermanos del Señor. ¿Cuál sería la respuesta? Sí tiene. Pero Pablo ya nos explicó en el 7 que él tiene el don de continencia, así que ha renunciado a ese derecho, ¿no? Pero está diciendo, renuncié a ese derecho. Luego dice, ¿o es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Pablo y Bernabé trabajaban, al menos Pablo, tejiendo tiendas de campaña. Un trabajo que le permitía viajar, que le permitía seguramente establecer sus propios horarios y probablemente hasta dar clases mientras preparaba la tienda que estaba construyendo, ¿no? Pero entonces vemos que hay ministros que viven de la ofrenda, o más específicamente de los diezmos, y ministros que viven de su trabajo. Todos los versículos que siguen tienen que ver con esto. Y ya hoy no nos va a dar tiempo de tocarlo, ese va a ser el tema del próximo domingo, pero vamos a dejarlo planteado. Están las iglesias que el ministro solo vive de los ingresos de la iglesia, lo que es bueno, pero a veces también se dan casos que es un poco flojo, ¿no? O quiere hacerse rico, como ya lo mencioné. Y está el otro extremo, ya iba a decir el nombre de una iglesia, pero mejor no, donde todos los pastores son albañiles, mecánicos, carpinteros, y tienen que tener culto diario y la iglesia no les da un peso. Y yo veo la gran necesidad que hay a veces, tanto económica para ellos como de tiempo para dedicarse a la obra, y no pueden, y se les exige demasiado. ¿Qué sería el orden de Dios para la iglesia? ¿Para qué sirve la ofrenda? ¿Para qué sirve el diezmo? Es cierto que el diezmo es del Antiguo Testamento. Como dice por ahí otra gente que publica en internet, es que los pastores roban al pedir el diezmo porque el diezmo es de la ley. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es la ofrenda? ¿Cómo se usa? ¿Para qué se debe usar? ¿Cuáles son los ancianos que dice Pablo a Timoteo que los que trabajan, además de gobernar la iglesia, también trabajan en predicar la palabra, deban ser honrados? ¿Qué significa honrados? Es decir, que se les dé el honor de ser sostenidos por la iglesia. Todo esto es un tema muy interesante que se presta, por un lado, a ver en la iglesia y en la religión en general un negocio, por un extremo, y por el otro a recibir las críticas de la gente que está dispuesta a pagar en el restaurante, que está dispuesta a pagar en el cine, que está dispuesta a pagar la colegiatura de la escuela, pero que en la iglesia no le pidan. Porque, ¿cómo que en la iglesia piden? ¿Verdad? Así le deberían de decir al del restaurante: oiga, ¿cómo que me pide? Me sirve de comer y me pide. Usted deme por amor, ¿cómo me pide? ¿No? Bueno, ese es el tema que vamos a ver el próximo domingo, pero por hoy quédenos claro que aún Pablo en el apostolado está dispuesto a dejar prerrogativas, a no buscar honores ni privilegios como apóstol, sino a renunciar a sus derechos y libertades para que la iglesia sea bendecida, para no ser escándalo, para no ser obstáculo, y ese debe de ser también nuestra actitud. Y que, como decíamos en la primera parte de la plática, el cristianismo no consiste en cosas de la exterioridad, ni para bien ni para mal. No piense que hay cosas que le van a traer bendición. Aún el mismo acto de haber orado hace rato y poner las manos sobre los hermanos, eso les trae en sí, el poner las manos, les trae la bendición. Cuando les pusimos las manos, pasó una especie de vibra, de energía. O es un símbolo de nuestra solidaridad, de nuestra preocupación, de nuestra oración unánime.
¿Sí? Y en lo negativo tampoco, no piense, y ya lo he dicho, que si alguien le quiere hacer brujería, que si alguien le mandó un postre, usted no sospeche y diga, ¿y qué tal si me está embrujando aquí? ¿Verdad? No pasa nada. La relación con Dios es una relación espiritual. Dios pesa los corazones. No es, Señor, bueno, ya dejé unos pecaditos, pero dame permiso con este. No es de, bueno, mira, soy tan bueno, así que, mira, tengo más horas buenas que malas, así que no me hagas caso. Es una entrega de amor. Y la entrega de amor no es parcial, es entrega total. Y todo lo demás no es más que un resultado de esa entrega de amor.